Laura Chinchilla, @lauchinchilla5. (6.2) Componente internacional de verificación de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y Resolución de Diferencias, CSVR. El punto 6 del Acuerdo General para el Fin del Conflicto, que trata sobre la implementación, verificación y refrendación, señala que a la firma del acuerdo final se da inicio a la implementación de todos los puntos acordados. Sobre esta base, el Gobierno y las FARC-EP acuerdan la creación de un mecanismo de verificación de los acuerdos que tendrá un componente internacional, que a su vez es parte del mecanismo de implementación de los acuerdos y tendrá como propósito comprobar el estado y avances de la implementación de los mismos, identificar retrasos o deficiencias, brindar oportunidades de mejoramiento continuo, así como contribuir a fortalecer su implementación. En este mecanismo, la verificación consistirá en el análisis de la información recolectada durante el proceso de monitoreo con el fin de constatar el cumplimiento o no de los acuerdos. Establecerá cuáles son los avances en la implementación, cuáles son los temas en desarrollo y cuáles son los puntos de discusión y controversia, para que, producto de esa caracterización y elementos de juicio, soportada en la constatación de datos y hechos, se evalúe el cumplimiento de lo acordado y las medidas de solución que tengan como fin último su debida implementación. 6.2.1 Criterios orientadores del mecanismo de verificación. El Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan los siguientes criterios que regirán los procedimientos de verificación. Verificación. Será rigurosa en la comprobación del estado de la implementación y puntos de discusión y controversia. Objetividad. Todo informe o pronunciamiento que rinda el mecanismo de verificación estará rigurosamente soportado en datos y hechos. Correspondencia. El esfuerzo de verificación que adelanta el mecanismo corresponderá exactamente a las materias y contenidos de que trata el acuerdo que pone fin al conflicto y que fueron pactados en la mesa de diálogo, tomando en cuenta criterios de bilateralidad. Enfoque diferencial y de género. Se verificará el impacto diferencial y de género en cada uno de los acuerdos. Enfoque intersectorial e integral. El proceso de verificación se apoyará en la información suministrada por el componente internacional de acompañamiento, el componente técnico y que suministren los representantes del Gobierno Nacional y las FARC-EP y los voceros de las organizaciones sociales. Acceso a la información. Para realizar la labor de verificación, el mecanismo de verificación tendrá acceso a la información requerida en materia de implementación de los acuerdos que se encuentre en las agencias, entidades del Estado y mecanismos técnicos de recolección de información. La información de carácter confidencial será tratada de acuerdo con la normatividad vigente. Transparencia. El componente internacional solicitará al Gobierno Nacional y a las agencias que realizan el acompañamiento internacional para efectos del proceso de verificación informes sobre los avances de la implementación de los acuerdos en lo que corresponde a la destinación e inversión de los recursos públicos para la implementación de los mismos. Asimismo, y a efectos de cumplir con sus tareas de verificación, el componente internacional podrá igualmente coordinar con los órganos de control del Estado. Territorialidad. Los mecanismos de verificación y monitoreo tendrán especial énfasis en la aplicación regional, departamental y municipal de los acuerdos. 6.2.2 Composición del mecanismo de verificación y funciones. El mecanismo de verificación estará compuesto por las siguientes instancias. Notables. Serán 2 personas de representatividad internacional elegidas, una por parte del Gobierno Nacional y otra por parte de las FARC-EP, que tendrán las siguientes funciones. A. Realizarán los pronunciamientos públicos en relación con los avances que se registren en la implementación de los acuerdos y puntos de discusión y controversia, todo ello en coordinación con la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz
y de resolución de diferencias, en adelante la CSBR. B. En relación con los puntos de discusión y controversia que adviertan dificultad en la implementación de los acuerdos, los notables, en coordinación con los representantes de los países que hacen parte del componente internacional de verificación, presentarán recomendaciones de solución. Componente internacional de verificación. El componente internacional de verificación que hace parte de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación de Acuerdo Final de Paz y Resolución de Diferencias, CSBR, está integrado por un representante de cada uno de los países: Cuba, Noruega, Venezuela y Chile, que como garantes y acompañantes han estado presentes a lo largo del proceso de diálogo para poner fin al conflicto. Su participación se desarrollará sin perjuicio de las tareas de acompañamiento que cumplan para la implementación de los acuerdos. El componente funcionará con los siguientes criterios. A. Se ajustará a los protocolos establecidos por la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, CSBR, para la verificación de la implementación de los acuerdos. El protocolo se construirá con los países que integran el componente internacional. B. Coordinará con la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, CSBR, los procesos de verificación. C. Comprobará el cumplimiento de los protocolos de implementación y verificación. D. Podrá consultar a institutos con capacidad en el terreno u otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil que puedan aportar a la verificación de la implementación de los acuerdos. E. Coordinará sus actividades con los criterios de funcionamiento y alcance que la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, CSBR, le haya asignado al Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos de América. F. Rendirá sus observaciones de cumplimiento a la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, CSBR, durante los primeros 18 meses, y posterior a ello se realizará semestralmente, basándose en los informes del Instituto Kroc. Las observaciones de cumplimiento serán transmitidas a la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, CSBR, y a los notables. Componente técnico. El Instituto Kroc, con sujeción a los criterios y líneas de acción que define la Comisión de Seguimiento, desarrollará, entre otras, las siguientes actividades. A. Diseñará la metodología para identificar los avances de los acuerdos. B. Aportará las buenas prácticas y experiencias para un seguimiento efectivo a la implementación de los acuerdos. C. Brindará el soporte técnico de seguimiento, verificación y acompañamiento a la implementación de los acuerdos. D. Construirá con rigor metodológico un modelo de evaluación y seguimiento que permita medir el cumplimiento de los acuerdos lo suficientemente preciso que permita en tiempo real la toma de decisiones y los ajustes, todo ello en el marco de una lógica de mejoramiento continuo de las capacidades de ejecución en la construcción de la paz. E. Su esfuerzo de trabajo técnico podrá ser complementado con las buenas prácticas y experiencias de otras instituciones e institutos que sean convenidos por el componente internacional de verificación y aprobados por la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación de Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, CSBR. F. Los informes, matrices y productos generados por el Instituto Kroc tendrán como destinatario el componente internacional de verificación y la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, CSBR, de conformidad con los criterios de confidencialidad que allí se establezcan. G. Las actividades de acompañamiento internacional y los informes de los componentes temáticos serán tenidos en cuenta como un insumo
para asegurar el seguimiento objetivo al cumplimiento de la implementación de los acuerdos. 6.2.3 Misión política de verificación de las Naciones Unidas. El Gobierno Nacional y las FARC-EP solicitarán a las Naciones Unidas, a través de la Asamblea General, una misión política con el mandato de verificar la reincorporación de las FARC-EP y la implementación de medidas de protección y seguridad personal y colectiva. Dicha misión iniciará sus actividades una vez concluya el mandato de la misión de verificación de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Reconociendo la importancia de contar con un mecanismo internacional de verificación que asegure la implementación de lo pactado en materia de reincorporación y garantías de seguridad, el Gobierno Nacional y las FARC-EP consideran que el sistema de verificación que se ponga en marcha debe asegurar su funcionamiento por un periodo de 3 años, renovables si fuera necesario. El Gobierno Nacional enviará una comunicación al Secretario General de las Naciones Unidas solicitando el apoyo requerido para los fines de este acuerdo. Los contenidos de los textos a verificar de los acuerdos son los siguientes. Acuerdo 3.2. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico, lo social y lo político de acuerdo con sus intereses. Los contenidos del acuerdo que deberán ser verificados especialmente son: A. Reincorporación política. B. Garantías para el nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida política. C. Reincorporación económica y social. Acuerdo 3.4. Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores y defensoras de los derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Los contenidos del acuerdo que deberán ser verificados especialmente son: A. Medidas de protección, seguridad personal y colectiva. B. Sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, en especial para los integrantes de las FARC-EP y sus familias. C. Los programas integrales de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios. D. La misión deberá ser de carácter político y estar compuesta por personal desarmado con experiencias en derechos humanos. 6.2.4 Calidades del verificador. El verificador, entendido para efectos de este acuerdo como todo participante que integre el mecanismo, deberá comprometerse con la confidencialidad de todo el proceso de la implementación de los acuerdos. Estará fuera de la controversia y opinión pública respetando los criterios y orientaciones que para el proceso de comunicación determine el mecanismo, y en todo caso, propenderá por encontrar soluciones que puedan contribuir al mejoramiento continuo en la implementación de los acuerdos para la construcción de la paz. El Gobierno de la República de Colombia renovará el actual mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU Derechos Humanos, por un periodo de 3 años que podrá ser renovable. Asimismo, solicitará que dentro del informe que anualmente presenta su oficina sobre Colombia incluya un capítulo especial en relación con la implementación de los acuerdos en materia de derechos humanos. 6.2.5 Temporalidad del componente internacional de verificación. La Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, CSVR, previa evaluación de la conveniencia y necesidades de verificación, recomendará al señor Presidente de la República la finalización de su funcionamiento. Este podcast es una producción colaborativa presentada por elsiglo21eshoy.com. Suscríbete y comparte este podcast.